La Universidad Central se pronunció sobre el supuesto plagio de la tesis de la fiscal Diana Salazar, señalando que no existe tal irregularidad. La funcionaria reaccionó diciendo que tomará acciones legales. He tomado la acción de actuar por la vía legal, pues no permitiré que nadie, y menos unos cuantos sentenciados por delitos execrables y sus allegados, intenten dañar mi buen nombre y el de mi familia, señaló Salazar. En un comunicado realizado este miércoles 28 de junio del 2023, tras la reunión del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central, dice que Salazar cumplió con los requisitos para la obtención del título de abogada. La ex vicepresidenta del Ecuador, María Alejandra Vicuña, debe pagar al Estado más de $43,000. Si no lo hace antes del 23 de agosto del 2023, irá 1 año a prisión. Así lo dispuso la Corte Nacional de Justicia. Esta semana se conoció la resolución del organismo con respecto a un recurso interpuesto hace 7 meses por la exfuncionaria. Ella pidió que se suspenda su condena, ya modificada, de 1 año de prisión por el delito de concusión. La Corte Nacional de Justicia ha accedido, pero solo si Vicuña paga $43,295 y cumple otras condiciones como no salir del país sin previa autorización de un juez de garantías penitenciarias, presentarse cada 8 días ante la justicia y no reincidir en el delito. Si incumple alguno de estos requisitos, va a prisión. El Consejo Nacional Electoral aclaró que los electores no tendrán derecho a la observación de los escrutinios, pese a que la presidenta de ese organismo, Diana Tamaint, explicó que en estos comicios los electores podrán ejercer un control ciudadano incluso tomando fotografías. Por eso los votantes se someterán a las mismas reglas de las elecciones del 5 de febrero. Deberán acudir a los mismos recintos en donde votaron el último proceso y ejercer el sufragio en la misma junta electoral. Serán 39,000 juntas las que se instalarán en 4,380 recintos electorales en todo el país. Los 279,000 miembros de las mesas serán convocados desde la próxima semana a la respectiva capacitación. El Consejo Nacional Electoral entregará más de $154,000 a cada binomio presidencial para su promoción en medios de comunicación, de cara a los comicios del próximo 20 de agosto. La presidenta del CNE, Diana Tamaint, detalló que, en esta primera etapa del proceso, cada dupla de aspirantes a presidente y vicepresidente de la República recibirá $154,621. El lunes pasado, el aspirante a mandatario, Bolívar Almijos, quien es auspiciado por la organización política Amigo, informó que renunciaba a la parte que le tocaría para promocionarse. La Corte de Justicia del Guayas revocó la orden de prisión que pesaba contra el juez John Eric Rodríguez Mindiola, quien abrió la puerta para que el ex vicepresidente Jorge Glass pueda participar en política. A pesar de que tiene 2 sentencias ejecutoriadas por casos de corrupción que le quitan ese derecho. Esta decisión se produce luego de que el juez solicitara rendir su versión y presentarse voluntariamente a las investigaciones en su contra, informó este jueves el presidente de la Corte. El pasado 9 de junio del 2023, el juez Rodríguez Mindiola aceptó una medida cautelar presentada por un tercero que restituyó los derechos políticos a Jorge Glass Espinel. El Tribunal Contencioso Electoral sancionó este jueves 29 de junio del 2023 al actual alcalde de Portoviejo, capital de Manabí, Javier Pincay Salvatierra, por haber cometido una infracción electoral muy grave al no asistir a los debates electorales obligatorios organizados por el CNE, como parte de los comicios del 5 de febrero del 2023. La decisión fue adoptada en segunda instancia. Se le sancionó con una multa de $9,000 y la pérdida de sus derechos políticos por 2 años, informó
el Tribunal Contencioso Electoral. Asumirá la vicealcaldesa Mariela Coral. La sentencia contó con los votos a favor de los jueces Guillermo Ortega, Ángel Torres, Ivonne Coloma y Fernando Muñoz, además del voto salvado del magistrado Richard González. Circular por las vías de alta velocidad de Quito es un riesgo, y no solo por los accidentes de tránsito, también porque en un descuido los conductores pueden ser víctimas de la delincuencia. La policía ha identificado ciertas vías donde hay el riesgo de que los conductores sean sometidos por robos e incluso secuestros. Se trata de las avenidas Simón Bolívar, la Ruta Viva y la E35. Los sospechosos patrullan estas vías, visualizan a las víctimas que están estacionadas o en algún mirador para someterlas. Con vehículos bloquean el paso y amenazan a las personas con armas. Les rompen los vidrios y les sustraen sus pertenencias. 5 técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería que iban a realizar un operativo de control en piladoras fueron asaltados este miércoles 28 de junio en Pascuales, parroquia de Guayaquil. Se llevaron todo, los celulares, billeteras, licencias y el carro está botado, indicó una de las víctimas, quien explicó que los ladrones eran jóvenes que no superaban los 20 años y que incluso les sustrajeron la llave del carro en el que se transportaban. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en un comunicado, agregó que los malhechores se movilizaban en una tricimoto y portaban armas blancas y revólveres para amedrentar a su personal. Sin embargo, ninguno resultó herido. 2 personas murieron y otras 3 resultaron heridas en un siniestro de tránsito ocurrido alrededor de las 7 de la mañana del jueves 29 de junio en la vía Balao-Naranjal, en la provincia del Guayas. Un auto chocó de frente contra un camión pequeño en esa carretera, en el sector de 100 familias. El conductor del vehículo liviano murió de inmediato. Dentro del carro iban además una mujer y otras 2 personas, que resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a casas de salud. Un hombre fue sentenciado por el femicidio de su expareja en Cañar. El hecho violento ocurrió en agosto del 2022. La fiscal general del estado informó que Geraldo I.R. fue sentenciado a 26 años de prisión por el femicidio de Rosa L.I., quien 2 meses antes de su muerte denunció a su agresor por violencia física. Sin embargo, el hombre continuó buscándola y acosándola, reseña la fiscalía. En el comunicado de la fiscalía se detalla que pobladores de la zona vieron al ahora sentenciado huir del lugar mientras la víctima se desplomó en el suelo. Para cuando llegaron los organismos de socorro, la víctima ya había fallecido. Los programas de acción afirmativa de las universidades de Harvard y de Carolina del Norte son inconstitucionales, dictaminó el jueves la Corte Suprema, la más reciente decisión de su mayoría conservadora sobre un tema polémico de la vida estadounidense. 6 magistrados votaron a favor y 3 en contra. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió a nombre de la mayoría que los 2 programas carecen de objetivos suficientes, enfocados y medibles que justifiquen el uso de la raza, inevitablemente emplean la raza de manera negativa, involucran estereotipos raciales y carecen de puntos finales significativos. Esos programas de admisión no pueden reconciliarse con las garantías de la Constitución. Alrededor del país fueron ya muchas las reacciones críticas a esta decisión, desde grupos estudiantiles minoritarios que definieron el fallo como restrictivo para ellos, hasta la misma Casa Blanca, que dijo estar profundamente en desacuerdo. No podemos dejar que esta decisión sea la última palabra. Harvard dijo que el fallo no cambiará su manera de evaluar a los postulantes.
Sin embargo, expertos como Catherine Mayer del Instituto Brookings dijo que mirando a los datos de los 9 estados que ya prohibieron la acción afirmativa, ahora se podría ver un gran impacto. Podemos esperar ver una caída del 10% en la inscripción de afrodescendientes e hispanos en las instituciones más selectivas del país, el tipo de instituciones que considerarían la raza porque están participando en una especie de proceso de aplicación competitiva. Por el otro lado, miembros del Partido Republicano y otros detractores de la acción afirmativa elogiaron la decisión y afirmaron que ahora los estudiantes serán evaluados solo por quién son, no por lo que representan. La ola de calor tiene en alerta a millones de personas en la franja sur de Estados Unidos y se han intensificado las advertencias de los gobiernos estatales en Texas y Arizona. Residentes de Mississippi y Tennessee también podrían experimentar altas temperaturas y California enfrentará su primera gran ola de calor del año. Desde hoy y hasta el fin de semana es probable que los valores del índice de calor puedan alcanzar los 48 grados centígrados en algunas áreas. Las muertes relacionadas con el calor en Texas ocurrieron en el condado Webb. Las víctimas tenían entre 60 y 80 años de edad. Y en México, las autoridades de salud reportaron que de marzo a la fecha han muerto 103 personas por calor. Más de la mitad ocurrieron durante la tercera ola de calor en junio, cuando la mayoría de los 32 estados superaron los 40 grados Celsius. Sí, demasiado fuerte. Aquí han muerto personas de la ola de calor, de los golpes de calor. Activistas en el tema del cambio climático afirman que las olas de calor, las sequías y el invierno extremo serán parte de la vida cotidiana si no se toman medidas con las emisiones de gases. Esta ola de calor que estamos viviendo hoy en día está relacionada con el cambio climático. Es un efecto del clima extremo. Sin validez queda la normativa en 2 de las principales ciudades de Texas que establecían que todos los empleados que realizan actividades de construcción tienen derecho a un descanso no menor de 10 minutos por cada 4 horas trabajadas. Es importante porque hay veces que hasta uno se marea cuando está demasiado en el sol. Y pues uno necesita a veces bajar un poco a la sombra. No es lo mismo estar sentado en una silla que estar aquí bajo los rayos del sol. Los descansos estaban establecidos por Austin y Dallas, pero tras la firma del gobernador a una reciente ley, la instrucción queda invalidada al recuperar la soberanía regulatoria del estado, lo que significa que si una instrucción no está escrita por Texas, sino por una ciudad, no es obligatoria. No hay ley ni estatal ni federal que le garantice este descanso a los trabajadores de la construcción. Un trabajador muere cada 3 días en este estado. Según las cifras analizadas por la organización Proyecto de Defensa Laboral, Texas sería uno de los estados más peligrosos para el trabajo de construcción, especialmente por la exposición a temperaturas extremas, que en ocasiones exceden los 40 grados Celsius. Las pausas, señalan los trabajadores, son para irse a la sombra e hidratarse. Prácticamente sería un castigo para nosotros porque realmente con este calor nosotros necesitamos tomar bastante agua para poder seguir trabajando, ¿verdad? La organización intentó que la ley del estado estableciera oficialmente estos descansos, pero el año fiscal está por comenzar y no hubo espacio para la discusión de este tema, por lo que esperan verla como una de las propuestas legislativas del año 2025. La nueva ley del gobernador Ron DeSantis castiga la migración irregular en Florida y provoca temor en muchos indocumentados. Algunos piensan incluso en irse de aquí. Mucho miedo porque la gente ahora no quiere salir de su casa y a veces ni al trabajo quieren ir por motivo de la ley. La legislación SB 1718, que entrará en vigor el 1 de julio, contempla penas de hasta 15 años de prisión a quienes transporten indocumentados a Florida. Entre otras cosas, obliga a las empresas de más de 25 empleados a verificar el estatus legal de los trabajadores, o de lo contrario, se impondrán multas de $1,000 diarios. Desde que se firmó la ley, hace unas semanas, cientos de inmigrantes han salido a las calles a protestar. Es terrible, estamos como en contra, pero como decimos, solo unidos podemos vencer y vencer para mejorar, porque nosotros somos, como decir, el motor de este país somos nosotros los migrantes y estamos unidos. El gobernador de Florida defiende que está actuando bajo el amparo de la ley y que esta medida solo pretende luchar contra el tráfico humano.
Se enriquecen todos estos coyotes mexicanos, los carteles de la droga, los utilizan como transporte y se aprovechan de la necesidad humana. Pero cuando faltan menos de 48 horas para que la ley entre en vigor, aún hay muchas dudas. Es una legislación tan dura y restrictiva que ni siquiera los expertos legales saben cómo se aplicará. No sabemos cómo, al final del día, qué tan estrictos van a ser los policías, qué tan estrictos van a querer aplicar esta ley. Mientras tanto, los grupos proinmigrantes prometen que lucharán hasta el final, alegan que su único delito es no tener papeles y aseguran que objetarán esta ley ante la justicia. Miles de migrantes continúan varados en Ciudad Juárez, la ciudad mexicana que tiene frontera con El Paso, Texas. El brusco aumento de las temperaturas ha dado lugar a iniciativas para apoyar a los que más lo necesitan. Pues para nosotros es un honor el poder apoyar a las personas en movilidad y sobre todo en esta situación de calle. Alrededor de 100 kits de limpieza personal llegaron a las manos de quienes actualmente viven en edificios abandonados y hasta en las calles, mientras esperan su cita con un juez de inmigración estadounidense. Es una ayuda y le agradecemos a todos, sinceramente de corazón, y lo digo en el nombre de todos mis compañeros que estamos aquí, de diferente país que vemos aquí, pero agradecido. Integrantes del Fondo Unido Chihuahua de United Way y la red de albergues de Ciudad Juárez se propusieron el generar esta ayuda. Y les va a ayudar puesto que vienen entre estos kits jabón, toallitas húmedas, pasta de dientes, son algunas de las cosas que regularmente estamos necesitando para una adecuada higiene. El clima extremo de la región ha alcanzado los 40 grados centígrados y el verano apenas comienza. Pero sí, últimamente la calor está pegando fuerte. El panorama para el fin de semana con el calor intenso continuará según los pronósticos. Creo que sí, que es una buena noticia porque llevamos ya hace 2 meses que el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que esto se iba a hacer, este programa iba a abrir en Colombia. Así celebra el migrante cubano Abel Sánchez la apertura virtual de las oficinas de movilidad segura en Colombia para llegar a los Estados Unidos de manera legal si su solicitud es admitida. El proceso realmente fue rápido, te piden los datos, la dirección, el tiempo que llevas en Colombia, y si eres perseguido por la dictadura, si tienes familiares en los Estados Unidos. La estrategia de movilidad segura implementada por Washington busca evitar que cubanos, haitianos y venezolanos ingresen de manera ilegal a territorio estadounidense. Lo que vamos a hacer es buscar que se generen flujos migratorios regulares, seguros y con condiciones mínimas en las que les podamos garantizar los derechos a las personas migrantes. El primer paso es llenar un formulario de inscripción virtual y si son elegidos serán llamados a una entrevista para continuar con el proceso con la meta de obtener refugio en Estados Unidos, Canadá o España. Yo no me quiero ir por la selva del Darién y con estas oficinas de movilidad, Dios quiera, me pueda ser elegida. Uno de los aeropuertos que proyecta más concurrencia a lo largo de los próximos días por motivo de la celebración del 4 de julio es el de Miami. Sus administradores calculan que durante esta festividad estadounidense se movilizarán más de 900,000 viajeros. Un aproximado, un día normal, recibimos entre 110 y 115,000 pasajeros al día aquí y estamos ya viendo números pasados los 140,000 pasajeros. En el Aeropuerto Internacional de Miami recomiendan evitar estacionar en la terminal. También revisar las actualizaciones de las líneas aéreas en los horarios de vuelo y sobre todo verificar el posible mal tiempo muy recurrente en los últimos días. Estamos viendo bastantes tormentas eléctricas por el momento. Estamos en la época de las tormentas entre mayo y octubre, que es la temporada. El año pasado vimos unos 285 relámpagos grabados aquí en el aeropuerto y eso es lo que causa los atrasos. Los pasajeros ya comienzan a hacer filas. Ya están llegando turistas al sur de Florida que sugieren prepararse para unos días con mucha concurrencia. Bueno, los vuelos hasta lo cancelan y está abarrotado el aeropuerto, no hay lugar donde estar las personas, entonces es mejor para evitar todo eso a tiempo hacer las cosas y reservar los hoteles. Por ejemplo, nosotros vivimos desde Daytona Beach y allá también se pone muy tremendo durante las vacaciones.
No culpable fue declarado Scott Peterson, el ex policía armado que no intervino para proteger a los estudiantes durante el tiroteo masivo en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida, en febrero del 2018. Peterson, de 60 años, rompió en llanto mientras el juez leía el veredicto que lo absolvió de los 11 cargos que enfrentaba. Fue el primer policía enjuiciado en Estados Unidos por su conducta durante una balacera ocurrida en una escuela. El tiroteo cobró la vida de 17 personas y otras 13 quedaron heridas. 40.000 policías desplegará el gobierno de Emmanuel Macron para responder a disturbios en varias ciudades de Francia tras el asesinato de un adolescente de ascendencia norteafricana a manos de policías durante una parada de tráfico en un suburbio de París. La policía realizó 180 arrestos este miércoles durante la segunda noche de disturbios, informó el ministro del Interior. El incidente ha alimentado quejas de larga data de violencia policial y racismo sistémico dentro de las fuerzas del orden por parte de grupos de derechos. La salud del obispo nicaragüense Rolando Álvarez preocupa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, razón por la que ordenó al Estado de Nicaragua ponerlo en libertad. La Corte dispuso requerir al Estado de Nicaragua para que de forma inmediata proceda a la liberación de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa. Asimismo, para que adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, salud e integridad personal. Organismos de derechos humanos han celebrado la decisión de la Corte Interamericana, pues sostienen que el religioso es un prisionero político desde agosto del año pasado. Es un reconocimiento a que la vida e integridad personal de Monseñor Rolando Álvarez corre peligro en Nicaragua. La Corte Interamericana le dio un plazo al Estado de Nicaragua hasta el próximo 7 de julio para informar sobre las condiciones del obispo. Tiene la obligación de cumplir estas medidas provisionales que presenta la Corte Interamericana a favor de Monseñor Rolando Álvarez. Nicaragua no ha respondido si acatará la orden de la Corte. No obstante, el propio presidente Daniel Ortega ha culpado al obispo Álvarez de preferir la cárcel antes que el destierro. Él lo decidió, ahí está, guardando prisión. El obispo Rolando Álvarez, una de las voces más críticas al gobierno de Daniel Ortega, se negó a ser expatriado en febrero de este año junto a 222 opositores. Es un riesgo porque hay amigos que se han ido y han fracasado por buscar una buena para sobrevivir la familia. Félix Cáceres ha migrado en varias ocasiones debido a las constantes pérdidas en sus cultivos a causa del cambio climático y la sequía. Para la Agencia de la ONU para los Refugiados en Honduras, ACNUR, es difícil precisar datos sobre peticiones de refugio por cambio climático, dado que las mayorías son por violencia. Eso es muy complicado de evaluar porque no hay un dato que diga usted es desplazado por cambio climático. Lo que hay es una realidad en el planeta, ¿no? El cambio climático es una realidad que se está agudizando en términos del impacto. El más reciente informe anual de ACNUR contabiliza 35 millones de refugiados en el mundo, es decir, personas que han cruzado una frontera para llegar a un lugar seguro. 3 países de las Américas, Estados Unidos, Costa Rica y México, se encuentran entre los 5 principales receptores de nuevas solicitudes de asilo en el mundo. Emprender una ruta migratoria implica riesgos y en ocasiones se ven obligados a regresar, a recibir amenazas o cuando sus condiciones de vida empeoran. He migrado porque a veces es duro para uno cuando, digamos, uno tiene familia, ¿va? Niños que están pequeños y todo esto para uno se le hace muy difícil. Celis señala que en Centroamérica, Honduras es uno de los países más vulnerables al cambio climático. El cuarto juego perfecto en la historia de los Yankees tiene sabor dominicano. El lanzador de 30 años, Domingo Germán, alcanzó esta hazaña con la precisión de su brazo derecho. Este juego perfecto es el primero de su carrera de 6 años en las Grandes Ligas al derrotar a los Atléticos de Oakland 11-0. Bueno, el hombre lo sacó a todos, desde el primer inning hasta el último. Para eso es un juego perfecto. Germán ponchó a 9 de 27 bateadores y desató la euforia del Coliseo que lo ovacionó al terminar el juego.
En este restaurante dominicano en Nueva York celebraron la victoria del jugador nacido en San Pedro de Macorís. Oh, perfecto, lo felicito mucho, que siga así y gracias a Dios que pudo hacerlo muy bien. Muchas felicidades y que siga así siempre. Fanáticos de los Yankees en la Gran Manzana se llenaron de júbilo. No te puedo decir el hombre, olvídese perfectamente el hombre. Buen hecho. Seguro que sí, ya. Hizo histórica. ¡Ay, bendito! Orgulloso de ser de los Yankees. Este es el 24º juego perfecto en la historia de las grandes ligas del béisbol. El anterior lo logró el venezolano Félix Hernández de los Marineros de Seattle contra los Tampa Bay en agosto de 2012.